Es el tema del día. En Segundos Afuera. Andrea Goldin es investigadora del CONICET y forma parte del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella. El informe por el cual la abordamos, la llamamos para que nos cuente un poco más, tiene que ver con un título. De esos títulos ganchos que te dejan pensando un poco, y habla de que el 54% de los estudiantes argentinos de 15 años se distrae con su celular en clase. Venimos abordando estas temáticas, charlando con algunos especialistas en IA, en inteligencia artificial, de cuál debería ser la intervención justamente de la inteligencia artificial dentro de la educación. Nos hablaron de que estamos frente o ante la revolución de la educación más importante que se ha dado en los últimos años. Bueno, y de todo esto queremos charlar con Andrea Goldin, que nos atiende gentilmente en esta mañana de miércoles. Andrea, bienvenida al aire de Estación K2 aquí en la radio y también a través de internet en estacionk2.com. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el contacto. Bueno, Andrea, a ver, ingresamos al informe del cual formaste parte y el título ya nos deja un poco pensando en esta situación de los chicos dentro del aula con un celular. Contame un poco primero, si te parece, formás parte de Argentinos por la Educación, contame un poco a qué se dedica este grupo de personas. Sí, yo soy referente de Argentinos por la Educación y la idea un poco que tiene el observatorio es entender qué está pasando, cuál es la actualidad de nuestra realidad y pensar políticas e ideas de políticas públicas para poder transformarla y mejorarla. Y en ese sentido, junto con el Observatorio Argentinos por la Educación, armamos este informe que lo que hicimos fue analizar datos de 80 países que son, visto, las pruebas PISA, sí. ¿no? Que cada tanto hablamos de cómo nos va en matemáticas, cómo nos va en naturales. Son estas pruebas internacionales estandarizadas, se llama, que es que en todos lados se toma lo mismo y eso te permite comparar distintos países. En las pruebas que se tomaron hace un par de años, o sea, lo que estamos hablando son datos viejos, son los últimos que hay, no son los más nuevos, pero todo lo que estamos hablando pasó, es una foto de hace casi 3 años. Ok, claro, porque las pruebas PISA lo que tiene que es como cuando se hace un estudio demográfico, digamos que los resultados demoran bastante. De hecho, cuando nos enteramos de resultados de pruebas PISA, casi siempre son las del año anterior. Claro, exacto, medio, viste, como el censo, que es un despelote tomarlo, y entonces, bueno, cuando tenés los datos ya son viejos, aunque sigan siendo nuevos, ¿no? Pero uno puede pensar, bueno, esta era la tendencia, se va mirando eso, exactamente. Bien. Y en las pruebas PISA que se tomaron hace un par de años, a chicos de 15 años, además de las preguntas tradicionales en lengua y matemáticas, les preguntaron algunas cuestiones sobre su percepción del uso, sobre la percepción que tenían de su propio uso de los teléfonos y de los dispositivos en general. Y entonces esos son los datos que nosotros agarramos y estudiamos comparando Argentina con el resto del mundo, el resto de los países en los que se tomaron estas preguntas, y también haciendo, bueno, obviamente, ¿no? Un poco de foco, Argentinos por la Educación, el foco está en Argentina, haciendo un poco de foco en qué es lo que estaba pasando en nuestro país. Y ahí lo que encontramos... Es un dato que nos sorprende, porque de hecho en la vida cotidiana, cada vez que entrevistamos, no sé, por ejemplo, la semana pasada en este estudio estuvieron chicos de un colegio aquí de Necochea que, bueno, armaron un par de proyectos para el Instituto Balseiro y terminamos hablando un poco de la inteligencia artificial metida dentro de la educación. Nosotros nos sorprendemos, yo tengo 41 años, no sé qué edad tenés vos, pero era impensado ir al secundario con un celular, o sea, era impensado tener un dispositivo en el cual nosotros podamos chequear una información que dábamos, era puro estudio, puro libro, y a lo sumo, alguna enciclopedia en carta o algún Google que nos ayudaba quizá a esquivar un libro, pero no mucho más que eso. Hoy los chicos tienen el dispositivo en el bolsillo de la ropa que van al colegio. Totalmente, sí, yo también tengo 40 y vos hablás de cuando éramos chicos, pero si pensás, hace unos pocos años no teníamos este nivel de conectividad, no sabías, ¿no? Cuando nosotros éramos adolescentes o incluso adultos jóvenes, arreglabas para encontrarte con alguien y quedabas en una hora, un día y te encontrabas ahí. Y se respetaba, nada de yendo, hoy no se toca timbre, se pone estoy abajo, ¿viste? Es algo loco. Claro, ¿no? Y tenemos un tema con la ansiedad también que eso genera, porque cuando nosotros arreglábamos, decías, bueno, me encuentro con vos en tal esquina a tal hora. Sí. Y si llegabas tarde porque te colgabas, porque no había ido al colectivo, por lo que fuere,
llegabas tarde. Ahora estamos todo el tiempo, como bueno, estoy a 2 cuadras, estoy a, ¿no? Y Sí, estamos sí, como sí. muy así. Entonces, esto de tener el bicho en el bolsillo es un gran desafío, es una oportunidad tremenda, porque efectivamente, la verdad es que está toda la información, nosotros no teníamos al alcance de nuestra mano toda la información del mundo, como la tienen los chicos ahora, como la tenemos nosotros también ahora, y eso está buenísimo, pero a la vez viene con el desafío de, bueno, tenés toda esa información, podés saber en tiempo real qué está pasando con el tránsito, qué está pasando con las otras personas, qué piensan las otras personas o qué dicen que piensan las otras personas en las redes sociales. Entonces todo eso genera un montón de ansiedad, eso se ve en los estudios, se ve en todos lados, pero también genera una gran oportunidad para la educación. Y ahí es donde viene todo este debate que se está dando a nivel mundial de, bueno, ¿qué hacemos con los celus en las escuelas? ¿Los permitimos porque son una herramienta buenísima o los prohibimos Claro, porque generan distracciones? coincidirás conmigo que como que la humanidad se choca a la tecnología, digamos que las cosas ya como que están inventadas y la van soltando de a poco, y me parece que el sistema de educación en la República Argentina, que te diría, ya puede ser discutible o no, esto me parece que está en otra mesa de charla, pero ya estaba vetusto en varias de sus cuestiones, se encontró con esto, que los pibes tienen el celular en el bolsillo todo el tiempo, y el tema es, bueno, vos decís, de hecho, mira, el graph del streaming que estamos haciendo dice distracción o herramienta, que es un poco la discusión que se está dando hoy, ¿no? Decime de los datos que ustedes desagregaron de estos informes, de las pruebas PISA, ¿cuál fue el que más los alarmó? A ver, la mitad, reitero que estos son datos de hace casi 3 años, con lo cual hoy estamos seguramente, aunque no tengamos esos datos, peores, entre comillas, Okay. ¿no? Es mayor cuántos celulares hay en la escuela y qué pasa con esos celulares. Pero lo que más nos alarmó, a mí por lo menos, lo que más me alarmó es que hay un porcentaje grande de los chicos que dice distraerse, más de la mitad de los chicos dice distraerse con el celular en la escuela, y ese para mí no es el peor. El peor es que hay un porcentaje, un 20% de los chicos que no lleva el celular a la escuela, Sí. que se distrae por el celular de sus compañeros. Sí, Y y esto me imagino que ahí hago un doble clic y te ayuda un poco a desagregar ese dato. Algunos no lo llevan porque no quieren o porque los padres no se lo permiten, y otros porque directamente no lo tienen, que después ahí me parece que se abre otra subcarpeta, que es la accesibilidad a la tecnología. Totalmente, hay un montón de diferencias socioeconómica y sociocultural, no obstante otros estudios, no el nuestro, muestran que la verdad es que en prácticamente todas las clases sociales y en todos los contextos, si vienen siempre los más ricos y situaciones rurales, situaciones urbanas son mejores que los más pobres y situaciones rurales, Sí. pero en todos los contextos la cantidad de gente que tiene celular es altísima. Okay. Si querés, hay mucha más diferencia en la conectividad, en la calidad de la conectividad y en cuánto te cuesta esa conectividad, porque no es lo mismo si vos tenés Wi-Fi y entonces tenés datos ilimitados, o si vos tenés un plan de datos muy amplio, que si vos tenés que estar pagando por cada giga, cada mega que consumís, y entonces eso te restringe mucho más el uso. Claro, cuando hablamos de distracción, entiendo que no estamos hablando del celular puesto al servicio de la educación, digamos, que es el celular de, tengo un grupo de, no sé, supongamos que yo juego al fútbol, estoy en la secundaria, 4º año, se armó partidito a la tarde, y en el medio de la clase de geografía yo estoy confirmando mi asistencia a un partido que va a ser a la tarde, digamos, no es que estoy buscando una composición sobre cómo se realiza la fotosíntesis. No, claro, lo que pasa es que esto trae otro tema aparejado, ¿no? Sí. Trae varios temas aparejados. Por un lado es, bueno, para poder usarlo como herramienta pedagógica muy interesante que puede ser, tenemos que saber cómo usarlo y cómo incluirlo dentro del aula. Y si tiene sentido que lo uses para buscar qué pasa con la fotosíntesis, o tal vez no, tal vez tiene sentido que lo uses o tiene más sentido pedagógico que lo uses para discutir con un chat algunas cuestiones de fotosíntesis, o tal vez tiene más sentido que lo uses para aprovechar una herramienta de trabajo colaborativa y que entonces puedan hacer cosas o animaciones o cuestiones que en el mundo analógico no podrías, pero para eso hace falta formación docente, hace falta que todos en general como adultos encontremos
formas interesantes y desafiantes para la cognición para usar estos bichos, porque si no, lo que termina pasando es que lo usás simplemente como un tema de mensajería o te quedás colgado scrolleando y no avanzás mucho más. Y esas actividades, y la verdad es que no hace falta hacerlas en el aula, podemos discutir cuán útil es hacerlas afuera o no, pero sin duda el rol pedagógico de los dispositivos es algo que está bueno discutirlo y está bueno trabajarlo y está bueno aprovechar esta instancia para pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con los celulares en el aula? Y esto tiene otro tema aparejado que es, que yo entiendo que es, ¿para qué queremos a la escuela? ¿Cuál es el rol que pensamos de la escuela? Que es un tema mucho más profundo. Sí. Que es, bueno, la escuela va a ser una instancia en la cual les vamos a enseñar a los chicos algunos temas que les interesen o no y que vamos a ver cómo hacemos para que les entren o para que puedan pasar de año y tal. Va a ser una instancia en la cual va a ser un espacio de guardería de algún modo donde, bueno, se van a quedar ahí para que los grandes podamos ir a trabajar, o va a ser un espacio, que creo yo que es el rol, ¿no?, que debería cumplir la escuela, de formación de esas personas con las herramientas del mundo actual y pensando en el mundo al que se van a enfrentar. Pero para que pueda ser esa instancia de formación, que es mucho más desafiante y mucho más difícil para todo el mundo, incluidos los adultos, para que pueda hacer esa instancia, tenemos que permitirnos pensar cómo usarlos y cómo enseñar a usarlos. Y ahí está, creo yo, el mayor desafío, y a nivel mundial, por lo menos del mundo occidental, es donde se están dando las primeras discusiones. Sabés que le di una leída al informe y hay algunos números y parámetros que me llamaron la atención, y siempre uno, busca la gravedad de su problema en la comparación con el otro. Entonces quiero preguntarte qué referencia tienen de cómo se manejan, por ejemplo, los países vecinos, no sé, Chile, Brasil, respecto a esto, que me parece que la comparación también sirve un poco para saber dónde estamos parados, porque si no, el dato es re alarmante. La mitad de los pibes o más de la mitad de los pibes se distraen en el colegio por el celular. Bueno, ¿qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en Chile? ¿Y qué pasa en Europa, por ejemplo? ¿Tienen esos números? ¿Ustedes los compararon? Sí, los comparamos, y no solo para este informe, sino que además yo vengo mirando un poco qué es lo que plantea la academia y cuáles son los estudios que se están dando en distintas partes del mundo, y no somos mucho la excepción. Si bien somos los que más nos distraemos en toda América, ¿no? Nosotros que nos gusta ser los campeones de todo, también somos los campeones de la distracción en los 80 países en los que se analizó. Y esto es, si querés, alarmante, entre comillas, considerando que no somos los que más dispositivos teníamos en ese momento. O sea, todos los chicos que llevan el dispositivo a la escuela son los que se distraen por el celular en Argentina, y eso no pasa en otros países. Estamos más cerca, obviamente, de países de Latinoamérica y más lejos de países como, qué sé yo, Singapur o Corea. Pero la realidad es que esto se está viendo en distintas partes del mundo, y se está discutiendo qué hacer con los dispositivos. Algo que vos me preguntabas, ¿no?, antes de, bueno, que nos alarmó, algo que para mí un poco nos alarmó, junto con las chicas del Observatorio de Argentinos por la Educación que lo hicimos, pero otro poco para mí es una gran oportunidad, o tenemos una ventana de oportunidad, tiene que ver con qué pasa con las notificaciones. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Vamos a empezar por el principio, un segundito. Dale. ¿Cuál es el problema del celular? El problema del celular a nivel cognitivo, o uno de los problemas a nivel más básico, si querés, es que te atrapa la atención. Cuando algo se mueve, cuando algo tiene sonido, cuando algo tiene lucecitas, nosotros no podemos no mirarlo. Es imposible. Vos estás charlando con alguien de algo que te reinteresa, es lo más copado del mundo y todo. Te prenden un dispositivo, una tele, una radio, lo que sea, vos vas a mirar para ese lado, vas a llevar tu atención hacia eso que no te interesa, pero así funciona nuestra cabeza, no hay forma de cambiar eso. Entonces, lo que tienen los dispositivos es que se aprovechan de eso, o sea, no es un tema conspiranoico, digamos, están hechos entendiendo cómo funciona nuestra cabeza y tratando de capturar nuestra atención. Y entonces, lo que logran es que si hay una lucecita, si hay un sonidito, si hay algo, vos no puedas no mirar. Eso es lo que pasa con el 20% de los que hablábamos antes, ¿no? 1 de cada 5 chicos que no llevan el celular a la escuela, igualmente se distraen, con el celular de sus compañeros.
Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, algo que se puede hacer es, por ejemplo, cancelar las notificaciones, que a vos no te lleguen, que vos no te enteres si alguien te escribió, no te escribió, si te llamó, no te llamó. Y cuando vemos qué pasa con eso, qué pasa en ese aspecto con los chicos, lo que vemos es que la mayor parte de los chicos no anulan las notificaciones. No sabemos si eso es porque no quieren o porque no saben. Okay. Y entonces ahí hay una ventana de oportunidad. No sé por qué mientras estabas charlando me imaginé un cartel a la entrada del aula que diga poner el teléfono en silencio. Me parece que es el futuro, ¿no? Digo, porque medio que es innegable que los chicos ya están con el celular en el aula, pero digo, ¿cómo se los obliga? No me quiero ni imaginar los conflictos que deben tener, porque ya tenían problemas los profes, problemas con nosotros de adolescentes, problemas de atención, ¿no? Que uno se ponía a charlar o se ponía a hacer algo. No me quiero imaginar las nuevas formas de machetearse, digo, ¿no? Porque de ayudarse en una prueba, de no estudiar. Imagínense estar tratando de dar una clase o una composición y que esté sonando un grupo, por ejemplo, ¿no? Un grupo que suena cada 3 segundos con una nueva alerta de mensajes y demás, y que suena el clink clink en el medio de una clase. Digo, debe haber hasta sanciones disciplinarias, ¿no? Respecto a esto. Sí, ponele que igual eso lo silencian, pero Sí. Igualmente tienen la lucecita Claro. que se les prende, algo que vibra. Entonces el docente no se entera, pero los chicos tienen la cabeza en otro lado. Sin duda esto presenta unos desafíos tremendos. Vos al principio decías, bueno, ya veníamos mal con la educación. Eso es algo, hay una crisis, si querés, llamémosla, a nivel global en educación, ¿no? Porque los cambios, ¿no? Las currículas van mucho más lentos, los cambios en la formación docente en general van mucho más lentos que lo que van la velocidad de la vorágine de cambios que tenemos afuera, afuera de las instituciones, ¿no? Con todo lo que implican los dispositivos y sobre todo la conectividad. Y eso sin duda es un gran desafío a la hora de pensar en evaluaciones, a la hora de pensar cómo incluirlo dentro del aula, a la hora, o sea, es un laburazo tremendo que tenemos que tener, que tienen que tener los docentes, por supuesto, la comunidad educativa en su conjunto, pero también no tenemos que perder de vista que todos estamos un poco absorbidos, ¿no? Por los celulares. O sea, vos llegás a tu casa y en general no dejás el celular, muchas veces los celulares están en la mesa, muchas veces en lugar de hablar con tu pareja o con tus hijos estás con el celular. Sí. Entonces todo eso termina generando un gran contexto del cual los chicos también forman parte y están aprendiendo de ese contexto. Y si vos sos un bebé, sos un niño pequeño que ve que todo el tiempo la gente está con el cuadradito, con el rectangulito en la mano mirándolo más que a vos, y lo que pensás como bebé es que eso debe ser muy interesante. Claro, yo también quiero eso. Y tienen razón. Entonces, todos en general tendríamos que educarnos bastante más en cómo usarlos, cómo aprovecharlos, cuándo usarlos y cuándo no, pero sin perder de vista que es una herramienta tremenda que está buenísima. Lo que pasa es que hay que encontrar nuevas maneras de usarlo, maneras útiles, maneras que nos desafíen, que nos pongan a prueba, que ejerciten nuestra cognición, que ejerciten nuestro pensamiento, porque si no lo que termina pasando es que nos terminamos volviendo súper bobos. Y eso es algo que también los estudios están mostrando. Estamos charlando con Andrea Goldin, ella es investigadora del CONICET y parte del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella. Sabes que hace un tiempo, venían a dar una charla acá, Sebastián Bornik, seguramente has escuchado hablar de él, es un especialista de IA, de inteligencia artificial, venía a contarnos un poco qué cosas hacía la inteligencia artificial y qué cosas no, ¿no? Y bueno, hizo una charla muy interesante y diferenció quiénes éramos nosotros con la IA o qué podíamos seguir haciendo sin la IA, que no es que nos van a reemplazar en el trabajo, sino que una persona que utilice la IA va a tener muchas más posibilidades que las que no. Respecto a esto, ¿han realizado algún tipo de estudio, investigación? Porque también a través de un caso personal le pregunté, hoy la inteligencia artificial nos da respuesta para todo, quizás los que nos cuesta un poco más lo utilizamos como un Google sofisticado y otras personas lo utilizan para armar una composición, un trabajo práctico. ¿Cómo se van a dar cuenta en la educación de que los chicos están haciendo todo a través de la inteligencia artificial y no están pensando? Él me dijo que ahí radicaba el tema de cuándo pensamos en el colegio. ¿Cómo ven ustedes, a través de los datos que manejan, esto de la intervención de la IA que te hace todo, te resuelve todo y que podríamos tranquilamente ni siquiera ir al colegio, hacer todo a través de la IA, si tienen alguna referencia sobre esta cuestión?
Sí, justamente, ¿no? Tiene que ver para mí con esto de repensar un poco la institución educativa. ¿Para qué queremos a la escuela? ¿Qué esperamos de la escuela? Si hay Fabio Tarazou, que es de Flaxo, dice algo que a mí me gusta mucho, que habla de que esta es una oportunidad para una revolución pedagógica. Y la verdad es que es una gran oportunidad. Ojalá no sea una oportunidad perdida, pero sin dudas hay que pensar, ya no sirven más, como bien decía, ya no sirven más las tareas que se daban antes o los tipos de exámenes que se daban antes, y dentro de poco ni siquiera vas a necesitar el celu, ¿no? O sea, ahora están saliendo bastante baratos dentro de todo, anteojos con metadatos en el medio, o sea, hay una cantidad de cuestiones que en algún momento va a ser imposible detectarlo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué queremos? ¿Enfocarnos en detectar esas trampas, esos machetes? ¿O queremos que en todo caso eso no importe y que lo que surja de esa combinación de la persona con los dispositivos y con la información que surge de los dispositivos sea lo que realmente vale la pena? Queremos ver cómo agregarle valor a esas personas. ¿Por qué? Porque justamente si bien hay mucha discusión sobre qué está pasando y qué va a pasar en el mundo laboral y con los trabajos en el futuro, algo que está bastante claro es que eso también te perpetúa desigualdades. Y no es lo mismo un niño, un adolescente que tiene acceso desde tempranamente a lo que sea temprano, ¿no? Puede ser los 15 años o los 5, no importa, eso lo podemos discutir después, pero quiero decir, una persona que tempranamente tuvo acceso a distintas tecnologías, a distintos dispositivos, a entender cómo funcionan, a entender qué los mueve por detrás, a entender cuáles son los intereses y los lobbies, incluso económicos, políticos, geopolíticos, digo, hay de todo, ¿no? Para discutir y para mirar ahí. De dónde salen los datos, cuál es la información, por qué el ChatGPT o cualquier sistema de inteligencia artificial generativa te da esta respuesta y no te da otra. Entender eso nos genera un poder muy grande y poder aprender a usar esa información y esas herramientas nos genera un poder muy grande que permite o que podemos pensar que puede mover la aguja en el acceso a trabajos en el futuro. Pero insisto, eso hay que enseñarlo, y para poder enseñarlo tenemos que aprenderlo. Y todavía no hay buenas maneras, no hay maneras evaluadas de cómo enseñar y cómo aprender eso. Hay muchos países que ya se están ocupando de decir, che, ¿cómo podemos enseñar estas cuestiones? Hay otros países, o en muchos casos los mismos, que lo que plantean es, bueno, prohibamos el uso, que no nos moleste, sigamos dando la fotosíntesis como la dábamos antes, porque es importante, y listo, y de los celulares que se ocupen en las casas. Bien, respecto a esto, en lo personal, respecto a esto, y te lo pregunto porque digo, sos una estudiosa de la cuestión y demás, pero sabrás bien que si hay que hacer un cambio en el sistema educativo, en este caso de la República Argentina, que es el país donde vivimos, todo termina como en la política, ¿no? Porque esto tiene que ser a través de un cambio de ley, los políticos tienen que estar permeables a esto, tienen que ser asesorados por personas que se dediquen a la educación. Digo, ustedes les están dando la herramienta, les están dando la data. Che, miren, no sé, en números, que siempre los números son importantes. El 86% de los alumnos que van al colegio, que tienen 15 años, tienen celular. Bueno, el tema es, enséñenle a cómo usarlo. ¿Crees que estamos permeables para que haya una revolución educativa de la que te hablé al comienzo de la nota? ¿O lo ves lejano? Lo veo lejano, lamentablemente. Okay. Ojo, ¿no? Hay mucha gente que opina esto que estamos hablando y que se está tratando de formar, pero no hay, que yo conozca por lo menos, no hay instancias fuertes de política pública, digamos, pensando en cómo aprovechar estas instancias para educar. En lo personal, se me han acercado formadores de políticas públicas, yo asesoro a distintos espacios, a distintas personas, y hay interés. Okay. Pero de ahí a que eso, y sé de otros colegas que también, digamos, ¿no? Pero de ahí a que eso permee y a que realmente se transforme, sea transformador, estamos un poco lejos, creo yo. Pero bueno, no es imposible, y de utopías también se vive, y yo creo que gran parte de nuestro potencial tiene que ver con cómo formamos, con cómo podemos formar, con la calidad de gente que tenemos, y
nada, y tengo esperanzas de que algo de eso pase. Andrea, sabés que es un tema que nos interesa mucho, ojalá que tengamos oportunidad de en algún otro momento charlar, vamos a seguir con este tema de resultados y demás. Nos alarmó esto, digamos, justo en Provincia de Buenos Aires también se está decidiendo por estas horas a través de justamente la política, que para mí muchas veces queda lejos de la educación y de la vida real, pero se decidió que los chicos no lleven el celular al colegio, también por una cuestión personal que me pasó a mí en la vida, charlando con un adolescente, me comentaba que hacían todo con el celular y todo con la inteligencia artificial y la verdad que me llamó relativamente la atención para mal, porque digo, bueno, si la IA resuelve todo lo que hace un adolescente, digamos, ¿para dónde vamos, no? Digamos, si esto no está justamente contemplado dentro de un sistema educativo o de cómo enseñarnos a los chicos, así que bueno, es muy interesante y ojalá que tengamos la chance de poder entrevistarte en algún otro momento, ¿sí? Gracias por ahora y por toda la claridad de todos estos datos. Te agradezco un montón, son importantes estos espacios, sin duda es un tema complejo. Permitime por favor decir sí, claro, que el informe del cual hablaste y también otro informe que yo escribí sobre estos temas para UNESCO se pueden encontrar el informe del cual hablaste del Observatorio de Argentinos por la Educación está en las redes de Argentinos por la Educación, también está en mis redes, andre.goldin, y ahí también van a encontrar otros materiales que estuve escribiendo últimamente. Ahí está, andre.goldin, entonces a partir de este momento a empezar a seguirla para informarse un poco más. Gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Que tengas buen día. Andrea Goldin, bueno, investigadora del CONICET, muy claro respecto a la investigación, a informes, si querés ahondar un poco más, andre.goldin a través de Instagram, y ahí te vas a enterar un montón de estos datos, ¿sí? Que alarman, pero que muchas veces sirven para hacer algunos cambios, ¿sí? Algún golpe de timón respecto a esto que venimos charlando ya con varios especialistas que nos vienen contando, se viene una revolución, se viene un cambio en el sistema educativo, se viene un cambio en la forma de enseñar, bueno, y un poco saber de estos datos ayudan al cómo y al para qué, ¿no? A futuro de cómo va a cambiar la educación en la República Argentina. 11:13 de la mañana.